Y Carlos Sanz Biurrun, cuyo día será este próximo domingo, cuando se cumple el aniversario de los atentados que acabaron con su vida, y, cómo no, a Gregorio Hernández Corchete, de cuya muerte se cumplirán el próximo día 15 de este mes, 35 años, y que tenemos la suerte, de verdad, y el agradecimiento desde aquí, de contar hoy con toda su familia aquí. Amaitzen dut berriro ere eskerrak emanez gaur hemen benetazko protagonistak direnei eskerrak emanez. Jakin badakit protagonista izaera horri atsegin handiz uko egin zeniotela, inor ez baitu biktima izan nahi. Biktima beste batzuk aukeratzen dituzte. Gure betebeharra da biktimen egia, justizia eta erreparazioa lortzeko lan egitea. Y termino volviendo a agradecer, desde luego, a todos y todas los que estáis hoy aquí, pero especialmente a Ainara, a Alfonso, a Iñaki, protagonistas hoy de algo que seguramente renunciarían con gusto de serlo, porque nadie elige ser víctima. A las víctimas las eligen otros. Y es nuestro deber trabajar porque esas víctimas al menos puedan lograr la verdad y la justicia, la reparación que como sociedad le debemos. Y desde luego estoy seguro de que cuando hoy salgamos hoy de aquí, lo haremos más convencidos todos y todas de que es necesario trabajar desde la discrepancia, pero conjuntamente por una memoria y una convivencia en paz. Mila esker. Bien, pues. Gracias. No quiero dar pena por mis emociones, pero bueno. Tengo dos hermanos que se llaman Arkaitz y Nagore y mi madre Inés Cabeza Murillo. Y a mi padre lo mataron, se llamaba Gregorio Hernández Corchete y lo mataron el 15 de octubre de 1982. Ese día pues fue al cuartel de Leiza porque le habían regalado una escopeta nueva y toda su ilusión era poder utilizarla y poner los papeles en regla. Por más que en casa no venía bien que fuese ese día, pues al final convenció a mi tío Lauri y Pedro para que le ayudasen al cuartel a poner esos papeles en regla. Fue y como a la salida del cuartel, pues quiso agradecer que le hiciesen los papeles y todas estas cosas y se quedó despidiéndose. Y en ese momento pues empezaron los tiroteos, las granadas y el terrorismo. Y le pillaron a él y se quedó ahí, pues murió en el momento, en el acto. Nosotros solo teníamos 3, 2 y 1 años. Entonces, realmente no recordamos de ese día nada, pero bueno, ha estado siempre mi madre pues, para contarnos todo lo que pasó aquel día, cómo le fueron a avisar una vecina de Leiza y el cambio que pegó toda nuestra vida. Nosotros supongo que no entendíamos lo que estaba pasando. No éramos muy pequeños para saber, pero sí sentíamos esa tristura en la casa. Yo creo que al final pues, mi hermana se crió con miedo, mi hermano con soledad, yo era la mayor y me crié un poco como con responsabilidad. Al final, los 4 hemos tenido todos esos sentimientos mezclados. Y bueno, pues aquí estamos llevando y creciendo. Esta pérdida tuvo que afrontarla sobre todo mi madre, con su familia de parte de ella, con una amiga. Y al final la tristura estaba ahí todos los días en casa. Yo solo recuerdo eso, que la ayuda que teníamos pues era la familiar, que no había otra. Sí que el pueblo de Leiza, yo creo que fue un golpe bastante duro, pues por nuestra situación, éramos muy críos, y fue muy duro para ellos lo que había pasado.
pero siempre se quedó como que fue un error, que nos tocó pagarlo. Mi dolor pues no es el odio. Solo pienso que no puede ser que el que hizo eso no se arrepienta, porque realmente si nos conociera... Tranquila. Pues es que sentiría necesidad de pedir perdón. Aunque es un sentimiento o un creer que igual realmente no es real. Pero a la vez necesito creerlo, porque es una manera de sentirme en paz conmigo misma. Estoy aquí porque nunca hemos contado esto, ni esta historia. Familiarmente sí, pero a la gente no. Y no quiero que... Pues quiero que se sepa que mi padre también existió, que él solo tenía 27 años, que le quitaron su vida, que él solo quería vivir para criarnos, estar con su mujer, y le quitaron su vida. Pero cuando pasa esto no solo le quitan a él la vida, nos dan cuenta de los que quedamos también, que nos queda un dolor para toda la vida. No le pudimos conocer porque éramos muy críos, pero mi madre se ha encargado día a día de decirnos cómo era, qué hubiese dicho, qué hubiese hecho, cómo hubiese reaccionado en cada momento de nuestras vidas, porque vamos creciendo y han habido cosas bonitas en nuestras vidas, pues que él se las ha perdido. Todo el mundo que habla de él pues era una persona buena, era una persona trabajadora, solo vivía por nosotros y por no hacer mal a nadie. Solo puedo decir una cosa, que él se fue y perdió todo, pero nosotros que nos quedamos aquí con el dolor para toda nuestra vida. Cuando hay una acción o un acto terrorista no solo hace daño a la víctima, sino a todos los que le rodean y por muchos años. No puedo vivir con este odio, porque si no haría mucho daño a los que me rodean. Necesito paz. Con el dolor no consigo nada. Y por último solo quiero decir pues, que yo siempre les digo a mis hijos, y que es lo que me gustaría que se inculcase mucho, que ellos no hagan daño cuando saben que ese acto a ellos le haría daño. Entonces, que por favor no hagan a los demás daño. Y diría muchas cosas más, pero... Bueno, luego tendremos ocasión, además, también, porque vamos a tener un coloquio. Yo solo una pregunta, ¿por qué te has decidido precisamente ahora a contar este testimonio después de tantos años? Pues porque hasta ahora estábamos, yo creo que un poco en el olvido. Estábamos un poco aparte, nos conocían en nuestro pueblo, en nuestro alrededor, pero nunca nadie, quitándolos del pueblo, se había puesto así en contacto. Y sí que quiero agradecer que se pusieron desde Paz y Convivencia, se pusieron en contacto con nosotros. En un principio lo cogimos con miedo, porque era la primera vez que alguien se ponía en contacto y no sabíamos muy bien por dónde iba la cosa. La verdad que, bueno, Blanca y Fernando pues, nos dieron un mogollón de cariño y hablaron mucho con nosotros y hemos estado y les pareció bien pues, que podía ser algo bonito por contar y que se supiese. Y la verdad que, aunque nos duela mucho, pues siempre hemos querido también saber que, jolín, que él también existió y que a él pues, le quitaron su vida también y no quedarse ahí solo para nosotros. Bueno, pues luego seguimos charlando y escuchando a Ainara, que habla en plural además porque buena parte de tu familia está ahí sentada en la primera fila. Vamos a seguir y vamos a escuchar ahora a Alfonso Sánchez Rodrigo. Cuando quieras, Alfonso. Buenas tardes a todos. No sé si me escucháis bien. Sí, ¿no? Bueno, por daros las gracias por estar aquí. Como presidente de la Asociación Víctima de Terrorismo,
me gustaría, como en los actos que siempre hacemos, porque guardemos un minuto de silencio por las víctimas del terrorismo, por el padre de Ainara, por el padre de Iñaki, por el padre de Julio y por tantas víctimas de esta comunidad foral y de este país que hemos tenido por parte de ETA y por parte de otros tipos de terrorismo, pero principalmente aquí por parte de ETA. Os pido ese minuto de silencio. Muchas gracias. Bueno, pues quiero agradecer al Gobierno de Navarra, a Ana Ollo, la consejera, pero principalmente a Álvaro Garáibar, que es quien me ha invitado a esta jornada y es con quien ponemos encima de la mesa o vamos a poner encima de la mesa y vamos a empezar a trabajar, yo creo que de una manera positiva, pero sobre todo poniendo en valor ese intercambio de puntos de vista y en el que parte de los 107 asociados que la AVT tiene aquí en Navarra me han transmitido. En diciembre de 2016, 41 familias de asesinados en Navarra lanzaron un comunicado que se lo mandaron a la Secretaría de Paz y Convivencia y Derechos Humanos de este Gobierno con varias preocupaciones que como asociación nos interesaría que se tuvieran en cuenta. También a la AVT, pues como colectivo más veterano. Yo llevo 32 años en la asociación, tuve el atentado en el 85, pero la asociación está funcionando desde el año 81 y es la más numerosa, principalmente de víctimas de ETA aquí en España. Y sobre todo me preocupa hacer traslado a la consejera, me preocupa el sustento por parte de H. Bildu del Gobierno de Navarra. Eso me preocupa profundamente, puesto que han sido los que durante muchísimos años, cada vez que asesinaban a una persona, no porque yo sea guardia civil, o sea, a cualquier persona, a cualquier ciudadano, ni tan siquiera condenaban los actos más alto, perfecto, ni tan siquiera condenaban los actos de violencia. Yo creo que cualquier vulneración de derechos humanos, cualquier vulneración de derechos humanos, tiene derecho ahora yo creo que es que el micro no lo tenía muy cerca, perdonad, gracias. Cualquier vulneración de derechos humanos pues tiene que tener una memoria, una verdad, una justicia, una reparación. O sea, yo creo que está recogido por la ONU, por la Organización de Naciones Unidas, estos principios, y desde luego en la AVT no nos vamos a oponer a ellos. Pero la AVT dice eso, son las siglas, Asociación de Víctimas del Terrorismo. Estamos para trabajar por las víctimas del terrorismo, no por la otro tipo de vulneración de derechos humanos que compartimos perfectamente, pero yo como presidente de la AVT he de reivindicar los derechos de las víctimas del terrorismo. Dicho esto, es contaros, yo era guardia civil, yo tenía 19 años, o sea, y bueno, pues ETA en aquella época había un muerto cada 4 días y bueno, pues en Madrid me tocó, afortunadamente salvé la vida, después de 3 meses en el hospital, pues seguí adelante, se me curaron las heridas físicas, pero las psíquicas pues todavía las tengo. El Orfidal, de hecho, lo llevo en el llavero con las llaves, que siempre es mi seguro de vida para cuando, bueno, pues ese ataque de ansiedad te acomete y, bueno, pues después me trasladaron al País Vasco forzoso, o sea, eso para devolver la visita. Pues estuve en Eibar en los años 88, 89 y, bueno, me sirvió también para conocer esta sociedad, ¿no? Y esta sociedad del miedo, el miedo es libre y, sobre todo, pues lo que ha habido pues por parte de la sociedad, o al menos así lo considero yo durante mucho tiempo, pues ha sido mucha cobardía. Ha sido mucha cobardía, pero yo creo que ya va siendo hora de poner las cosas encima de la mesa. Si la sociedad ha sido capaz de conducir a parte de los radicales a que compartan la política o las instituciones en las que están instalados, vamos a intentar que no blanqueen y que no blanqueen el pasado de ETA, que no blanqueen el pasado de los terroristas y sobre todo vamos a mantener la memoria de los muertos.
La memoria del padre de Ainara, la memoria del padre de Iñaki, la memoria de todos, y que el relato sea un relato cierto, y que sea el relato de las víctimas del terrorismo, no el que nos quieran contar, pues cada uno que ha sido actor, pero sobre todo principalmente no los que han vulnerado esos derechos de los demás ciudadanos. En la Asociación de Víctimas del Terrorismo, bueno, pues he pasado durante muchos años por... ahí me jubilaron de la Guardia Civil, pues y algo tenía que hacer, pues me impliqué, estuve como delegado de Madrid, estuve en otras juntas directivas, en estos últimos años con Ángeles Pedraza como secretario general de la asociación. Somos una asociación beligerante, tenemos actuación en todo el territorio nacional, en toda España. Estamos trabajando muy positivamente, hemos trabajado estos últimos años muy positivamente con el Gobierno vasco y así queremos hacer con este Gobierno de Navarra. Trabajar en positivo, trabajar con las víctimas, poner una mesa en común donde se pongan las reivindicaciones de las víctimas, pero para que sean tenidas en cuenta también por la Secretaría de Paz y Convivencia, que yo creo que indudablemente Álvaro lo va a hacer, o sea, y yo creo que con franqueza pues tenemos que acercar en positivo y trabajar en positivo, siempre y cuando salvaguardando por lo que he comentado al principio. Yo he traído dos pequeños cortos, uno es del trabajo que hace la Asociación de Víctimas del Terrorismo, que tenemos dos pilares fundamentales. Uno es la asistencia psicosocial, la asistencia a las víctimas del terrorismo después del atentado. No, mujer, un poquito de agua. Es la asistencia psicológica y la asistencia social a las familias. De hecho, con estos, un caramelito, ahí está, estupendo. Gracias. En estos años en el que la crisis ha golpeado a toda la sociedad, pues bueno, también ha golpeado a la víctima del terrorismo y nuestra asistencia psicosocial llega hasta ayudas económicas y ayudas de alimentos de primera necesidad, ¿no? Tal es la labor que la asociación hacemos un poco pues, en tapar esos agujeros que la Administración deja. Pilar importante también dentro de la asociación, los 120 procedimientos penales en los que estamos. O sea, no dejamos de trabajar, o sea, no nos sirve denunciar, o sea, denunciar y luego no hacer nada y que nos sirva y a dar falsas expectativas a las víctimas del terrorismo. Tenemos el convencimiento de quien la haya hecho tiene que pagar justamente, para eso están los tribunales de justicia, para eso está la Audiencia Nacional y nos hemos personado en todos y cada uno de los procedimientos penales contra los terroristas, estamos velando porque al final lo que le queda a la víctima de luto pues es que el que ha asesinado al padre de Ainara, el que ha asesinado al padre de Iñaki, el que ha asesinado al padre de Julio, se ha condenado, se ha puesto a disposición de la justicia, se ha condenado, cumpla su condena y que estemos veladores para que esa justicia pues sea para todos igual, o sea, puesto que todos somos iguales ante la ley y que cumpla esa condena. Es otra labor de la asociación y una apertura con el terrorismo yihadista, que es una amenaza global y tan palpable como hemos visto en Barcelona en el mes de agosto, pues dar un lanzamiento internacional de la experiencia. Este chisme va cuando quiere. De la experiencia desgraciada que hemos tenido durante 50 años de terrorismo de ETA y durante 50 años de acompañamiento a víctimas. O sea, yo he estado durante 10 años con Miguel, que es otro guardia civil, que está ahí. Déjalo que hablo un poco más alto y nos oímos todos. Que es otro guardia civil acompañando a las familias cada vez que iban a la Audiencia Nacional, pues nos encargábamos de buscar una pensión, porque esa viuda había visto cómo mataban a su marido. Y a los 10, 15 o hasta, 20 años después hemos conseguido que no prescriban los delitos de asesinato y hemos conseguido, pues que viniera la familia a testificar en contra del asesino, que 20 años después estaba algo cambiado, sin pelo, con otro aspecto, pero identificarle, decirle, sí, ese señor fue el que le pegó un tiro a mi marido, ¿no? La labor asistencial de la asociación, buscar una pensión, hacer que venga a explicarle lo que se va a encontrar en la Audiencia Nacional, acompañarles, ver que los asesinos, o sea, que el asesino de su marido están 60 acompañantes jaleándolos y nosotros de la asociación pues somos 3 personas los que acompañamos a la viuda, al huérfano y demás, pero es al final lo que transmitimos es ese calor, ese cariño para decirle a otras víctimas, no estáis solos, hay que continuar el camino de la justicia, que es uno de los pilares, ¿no? De la verdad, memoria y justicia por la que la AVT tiene como fin, pero desde luego, o sea, mi más sincera actitud de colaborar con la Secretaría de Paz y Convivencia, de trabajar con el Gobierno de Navarra, con las salvedades que he dicho al principio, apoyando a las familias de los muertos de aquí de Navarra, que yo creo que hay que tomarlos en cuenta, que no son una minoría, que
son muchos, que es la mitad de los asociados que tiene la VT en Navarra, de los 107 la mitad son hijos de asesinados, y yo creo que tenemos que tenerlos en cuenta, que la Secretaría de Paz y Convivencia tiene que tenerlo en cuenta, que estoy seguro que lo va a hacer y que vamos a trabajar en positivo. Quería mostraros dos cortos de 3 minutos cada uno. Uno es... Ahora ha dejado de funcionar. Te van a cambiar, creo. Bueno, esperamos que me quiten la cartera, ¿no? Es broma, ¿eh? Oye, pero no te vayas, te agradecería que a ver cómo ponemos en los cortos, que yo para esto soy un poco torpe. Dos cortitos, son 3 minutos. Uno es, este es el pincho, lo he metido y ya no sé cómo va. Tengo los dos archivos. Iba a decir fenomenal, pero no, ahí han salido. El vídeo VT, ya es pinchar 2 veces, ¿no? Pinchar 2 veces. No, ponlo cuando quieras y te abro la audio. Fenomenal, gracias. Pues uno es una pequeña muestra del trabajo que hace la VT día a día, que estamos haciendo en todas las regiones de España. Por supuesto que vamos a trabajar aquí en Navarra con el entusiasmo que lo hemos hecho, con resultados muy positivos en la comunidad autónoma vecina, que es en Euskadi, en la comunidad autónoma vasca, y pues con un trabajo en positivo y en el que las víctimas puedan sentir pues, que no se les deja olvidados, que no se les deja aparte, que no se hacen cosas sin contar con ellos y que puedan sentir el calor de la Administración. La Administración es fría, es dura, es como es, pero yo os rogaría a los representantes que estéis aquí que lo tengáis en cuenta, de verdad, os lo pido con cariño, pero también con firmeza, y que vamos a trabajar en positivo porque ello se cumpla. Si me das el audio, yo esto no lo he hecho nunca. Dale, ahí, doble clic. Reproducir, vamos a ello. Buenos días. He conseguido acceder a las piscinas municipales cercanas a la estación de Atocha, que se han convertido en un improvisado hospital. Aquí hay centenares de personas. Los servicios sanitarios no los podéis escuchar, dan voces de alarma, porque hay personas muy graves. Van a empezar a evacuar en este momento a los que están más leves. La verdad es que esto es terrible. Nadie quiere hablar porque están conmocionados, van llorando, ensangrentados. La ropa hecha jirones en muchos casos. La verdad es que esto es una escena, es terrible. Quizá ya cuando te vas haciendo mayor y vas viendo que esto no se acaba. O sea, ETA ha dejado de matar, pero digo, sigue están las instituciones, sigue adoctrinando a los suyos, sigue pues matando conciencias, ¿no? O sea, y es que vamos a dejar a los jóvenes. Es quizá el relato, tiene que quedar el relato de la víctima del terrorismo. A mí algo que no soporto es que los asesinos, tanto sean los de mi hija como otros, me puedan ver débil, porque creo que entonces ganarían doblemente la batalla. Y eso quizá me ha hecho fuerte para luchar contra ellos. Y yo como madre no les perdono.
Bueno, pues esto es una pequeña muestra, bueno, de las actividades, o al final no solo las actividades, sino lo que reivindica la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Al final, cada familiar de asesinado, lo último que quiere es justicia para su muerto. O sea, en cada familia duele lo suyo, cada uno en su casa y en su corazón tiene ese dolor, y los supervivientes somos los que tenemos que hacer que esa memoria perdure, ¿no? O sea, que esa memoria perdure y no permitir el blanqueo que pueda haber lugar por parte de nadie. Dicho esto, nuestro abanico de trabajo, nuestro intento de que cada uno, yo digo que tengo mis fantasmas que a veces salen, cuando salen los fantasmas, pues ahí están. Yo espero llevármelos a la tumba en mi mochila, y lo que no pretendo es dejar a la siguiente generación, a la generación de mis hijos, o a la gente joven que hay, o a la gente joven de esta sociedad navarra, un problema que nosotros mismos tenemos que enterrarlo. Pero vamos a ponernos a trabajar, y a ponernos a trabajar seriamente, todos. Por ellos, por todos, por eso estoy aquí. Gracias. Lo dejamos pasar para no pasar. Bueno, gracias también a Alfonso Sánchez Rodrigo, y finalmente escuchamos a Iñaki García Rizabalaga. Cuando quieras, Iñaki. Muy bien, gracias. Señoras y señores, muy buenas tardes a todos. Gracias por escuchar aquí. Un abrazo muy sentido a todas las víctimas del terrorismo y familiares que pueda haber en la sala, especialmente a las familias de los ponentes, a mi hermana Merche, que también está por aquí. Gracias, lo voy a decir bien, a la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos del Departamento de Relaciones Ciudadanas e Institucionales del Gobierno de Navarra por darme la oportunidad de estar hoy aquí para compartir unas reflexiones que, adelanto, solo me representan a mí mismo, ¿vale? Les indico en líneas generales de lo que voy a hablar. Me dijeron que hablara de memoria y futuro, ¿no? Y yo he planteado mi intervención alrededor de dos ejes. En primer lugar, ¿qué riesgos veo yo en este asunto de la memoria para el futuro? Y después, ¿qué tipo de memoria es en la que yo creo y trabajo? ¿Vale? Respecto a los dos riesgos que yo veo en esto de la memoria para el futuro, el primero y muy claro es el olvido, la desmemoria, y en segundo lugar, y más peligroso todavía, la tergiversación. ¿Vale? Voy a empezar indicando que la inercia natural que tiene una sociedad, y la Navarra no es distinta en esto, es la inercia a la desmemoria. Es decir, la sociedad, por inercia natural, y si no hacemos nada, tiende a pasar página, y además a pasar página demasiado rápidamente. Y por tanto, ¿por qué? No sé, pues puede ser por propio mecanismo de defensa, pues porque, no sé, hay un componente positivo en esto de que se quiera pasar página, pero si se pasa página demasiado rápidamente no sacamos lección de lo que nos ha pasado. Y en ese sentido está bien que la administración pública actúe de tractora en esto de la memoria, ¿no? Yo particularmente veo que mis conciudadanos en Guipúzcoa, donde trabajo, y en Navarra, donde vivo, no están, hablemos claramente, muy interesados en esto de la memoria. Si uno, ¿no?, como sociólogo, si uno echa un vistazo a los barómetros de opinión de qué le preocupa a la opinión pública, no aparece la memoria en esas prioridades. Y hace 20 años la preocupación por la amenaza terrorista sí aparecía entre las prioridades de la sociedad, ¿no? Y esa efervescencia social que hubo en la lucha contra el terrorismo, ¿no?, esa movilización ciudadana, grupos de base, etcétera, hoy, por ejemplo, en esto de la memoria, pues yo no lo observo, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque, hablemos claramente, yo creo que a la sociedad esto de la memoria no le interesa, y no le interesa porque no sabemos explicarle qué es esto de la memoria, por qué debe ser preservada, mientras que sí había, egoístamente hablando, un beneficio de, ¿no?, acabemos con ETA, porque es una amenaza real, ¿no? Se asesina a uno para atemorizar a miles, ¿no? Había una especie de sensación de que si ETA dejaba de matar, de asesinar, todos íbamos a ganar. Eso se ha interiorizado, pero en esto de la memoria, esa interiorización, ese beneficio social, ¿no?, no se percibe, ¿no? La gente no sabe cuál es la lección que hay que aprender. Para la sociedad no es un tema
prioritario, ¿no? Y si a eso añadimos, ¿no?, que incluso en plena época de efervescencia terrorista, en Navarra, en Guipúzcoa, había gente que vivía estupendamente bien, pasando de todo, ¿no?, esa gente que yo siempre he llamado los de la indiferencia militante, ¿no?, gente tan cerca y a la vez tan lejos, ¿no?, pues ya no les cuento ahora que ETA ha dejado de asesinar, lo perfectamente bien que se puede vivir pasando de todo esto de la memoria. Luego, si a esa inercia natural añadimos todo esto, pues el trabajo por la memoria pues es un trabajo complicado, en el que efectivamente la administración pública hace muy bien de actuar de tractora. Bien, ¿qué sucede? Pues como digo yo, que toda esta inercia pues, nos empieza a pasar factura, ¿no? Y en ese sentido yo constato que el olvido de nuestra historia reciente, de nuestra historia más reciente, es ya no una amenaza potencial, sino un hecho real entre nuestros jóvenes. El último estudio que hizo el gobierno vasco, y permítame que utilice un ejemplo cercano a donde yo trabajo, entre universitarios vascos, luego no estoy hablando de un perfil precisamente sin educación, sino de gente formada, educada, la gran mayoría de ellos no sabía siquiera quién era Miguel Ángel Blanco. Y no estoy hablando de quién era Melitón Manzanas, de quién era Miguel Ángel Blanco. Por tanto, el olvido de nuestra historia reciente, repito, no es un riesgo potencial, es ya un hecho real entre nuestros jóvenes. Y además, añado yo, como no se habla de eso ni en casa con la familia, ni en la calle con los amigos, y salvo muy contadas y raras excepciones, no se habla de esto tampoco en los centros escolares, pues así nos va. Corremos el riesgo de que nuestros jóvenes vean nuestro pasado reciente como algo irrelevante. Y desde luego es cierto que es un pasado del que como sociedad no nos sentimos orgullosos. Pero yo me pregunto, ¿cómo vamos a tener empatía con las víctimas si ni siquiera saben lo que pasó? Para poder empatizar, primero hay que conocer lo que pasó. Lo que pasó por acción u omisión, ¿no? Bien, yo creo, cada vez soy más pesimista en esto, me van a permitir. Yo creo que la sociedad ya tiene amortizadas a las víctimas del terrorismo y creo que se está instalando un discurso del pero otra vez estáis hablando de las víctimas del terrorismo, pero ¿qué quieren?, ¿no? Y yo me planteo, ¿corremos el riesgo de anestesiar a la sociedad con la repetición de nuestros mensajes? Es una idea que planteo. Bien, el segundo riesgo que yo veo para la memoria a futuro es el riesgo de la tergiversación. Y este es mucho más sutil y peligroso, ¿no? Yo creo que en esto de la memoria hay mucho buenismo. Mucho buenismo en el que muchos se sienten cómodos. Y yo creo que la memoria, sobre todo, esencialmente, debe servir para deslegitimar la violencia terrorista. Y si no, no habrá servido. Observo que con el paso del tiempo, en esto de la memoria se diluyen responsabilidades en lo que ha pasado, ¿no? Y corremos el riesgo de acabar, todos tuvimos responsabilidad en lo que ha pasado, todos fuimos víctimas. Y esto no es así. No todos hemos sido víctimas. No todos hemos tenido el mismo nivel de responsabilidades. Y a mí lo que me preocupa es que para futuro se haga una lectura relativa de todo esto. La lectura tiene que ser absoluta y hoy. No podemos trasladar a las generaciones futuras la interpretación de lo que hemos vivido y causado nosotros, ¿no? Las responsabilidades no son iguales, las de unos son mucho mayores que otros y el tiempo precisamente favorece a quienes en este asunto se sienten más incómodos. Y yo creo que hay que hincar el diente de una vez. Por eso yo pido a las administraciones públicas y particularmente a las formaciones políticas que sustentan junto con Euskal Herria Bildu el Gobierno de Navarra, pues que no se reduzca el umbral de exigencia ética en este asunto, que es un tema capital, ¿no? Que no se permita que la memoria sea definida a futuro y de manera relativa en función de la correlación de fuerzas políticas en un momento dado. No.
Insisto, porque hacerlo sería una doble victimación para nosotros. Sería beneficiar precisamente a quien más responsabilidades, creo yo, que tiene en todo lo que ha pasado. Bien, me van a permitir que les lea una cosa. Creo que las formaciones que sustentan al Gobierno de Navarra podrían ayudar a esa cuarta pata a que por fin aparezca la autocrítica, ¿no? Para que del apoyo y del aliento a la izquierda abertzale, de la izquierda abertzale del terrorismo, ¿no? Porque esa gente que hoy está sustentando el gobierno es la que hace años gritaba ETA, mátalos, hoy tú de negro, mañana tu familia, gora ETA, militarra, no nos olvidemos de eso. Creo que a esa gente hay que hacerla avanzar, hay que hacer que aparezca la autocrítica. Esa gente tiene que llegar a reconocer sin matizaciones de ningún tipo e independientemente de lo que hagan otras formaciones políticas, tienen que decir, repito, que matar estuvo mal, que nunca debió suceder y que nunca jamás debería volver a repetirse. Bien, en ese sentido, yo creo que ayudaría mucho en ese trabajo por la memoria que el reconocimiento del daño causado no se reduzca a la obviedad de que nos hicieron daño. Creo que hay que dar un paso más, hay que tener la valentía y la altura ética de reconocer que ese daño fue injusto, humanamente inútil, inútil también desde el punto de vista político. Que no nos digan que matar fue un mal necesario, que no nos digan, que no hagan evasión racional de responsabilidades, porque al final coger la pistola, el fusil, disparar o apretar el mecanismo que hace saltar un coche bomba es una decisión personal y por tanto evitemos esa evasión racional de responsabilidades, el entorno es lo que pasaba, la represión, etcétera, ¿no? Matar, decía, no fue un mal necesario como nos quieren hacer creer, sino un acto irreversible contra la dignidad humana y que además fue inútil totalmente, un error, por supuesto, pero también y sobre todo un error, ¿no? Yo creo que solo así, desde estas bases, podremos construir una memoria que deslegitime para siempre la violencia como medio para la acción política. Creo que esto es lo que necesitan escuchar nuestros jóvenes, esos que no saben quién era Miguel Ángel Blanco. Y además yo añado, si en lugar de decírselo a las víctimas, que es, por ejemplo, lo que se está haciendo en la Comunidad Autónoma Vasca, se lo dijera gente que ha estado matando o asesinando y que hoy está arrepentida de ello, mucho mejor. Esta idea nadie la ha llevado en práctica. Nadie hoy en ningún lado se atreve a llevar a un, por ejemplo, miembro de la Viana Anclares al centro, al aula, para que diga esto es lo que hice, esta es mi reflexión, esta es mi autocrítica. Yo creo que eso es precisamente lo que necesitan escuchar los jóvenes. Bien, para futuro, porque no quiero alargarme, ¿no? Como decía, frente a esos que piensan que forma parte de la inercia que la sociedad amortiza a las víctimas, lógicamente yo contra eso me rebelo. Yo quiero reivindicar la memoria de quienes fueron asesinados, ¿no? De todas las personas que fueron asesinadas. Pero, permítame que lea, la mía no se trata de una memoria para alimentar el odio, el rencor o la venganza, ¿no? Ese te la guardo, es una posible interpretación de la memoria. La que reivindico es una memoria para el futuro, para la convivencia, para enseñar a los que vienen detrás nuestro que en el futuro ojalá no caigamos de nuevo en los errores del pasado, para reflexionar sobre qué podemos hacer para que nunca más vuelva a suceder lo que nos pasó. Y en este sentido, siempre lo he dicho, yo soy de los que cree que en el futuro, más que por fidelidad a nuestras propias huestes, deberían juzgarnos por nuestra capacidad de empatía con el dolor ajeno, ¿no? El dolor que existe fuera de nuestras esferas de comodidad, ¿no? En nuestra esfera de comodidad es muy fácil ser solidario con el dolor de los que piensan, sienten como nosotros, ¿no? Yo creo que hay que hacer un ejercicio de empatía para salir de esa esfera de comodidad y empatizar con gente que también ha sufrido, ¿no? Y voy a hablar claramente, porque es un tema que es candente, ¿no? Por ejemplo, el reconocimiento de la igualdad de derechos para todas las víctimas. Yo entiendo, y así se lo quiero transmitir, que esa reivindicación de igualdad de derechos
no implica igualdad de los procesos de victimación ni de las causas que las produjeron, ni la existencia de bandos, ni simetrías, ni conflictos. Está claro que aquí no ha habido una guerra, aquí no ha habido bandos. Pero supone, lo que yo planteo, reconocer sencillamente que el sufrimiento humano ha existido porque demasiadas personas pensaron que el fin justificaba los medios. Esa lectura gruesa de reconocer que la igualdad de derechos de todas las víctimas supone el blanqueo de la historia de ETA, me parece que es miopía política de futuro, además de una falta de empatía con gente que también ha sufrido. Pero insisto, aquí hay que hilar muy fino, porque meter a todos en el mismo saco, meter a todos en el mismo homenaje, yo creo que es torpeza política también. Insisto, una cosa es reconocer la igualdad de derechos de todas las víctimas y otra intentar homogeneizar en las causas, en los factores, hablar de bandos, de simetrías. Nada que ver lo uno con lo otro, insisto. Algunas lecturas son gruesas y en otras tenemos que hilar muy, muy fino. Y por último, ya he hablado del tipo de memoria en la que yo creo. Termino con esta frase que es la que puse en el folleto inicial, que cortaron por cuestión de espacio. Espero que la historia diga a los que vienen detrás nuestro que tantos años de muerte, dolor y sufrimiento de tanta gente no solo han sido un error político descomunal, sino sobre todo un error desde el punto de vista ético, un acto irreversible contra la dignidad humana. O conseguimos que la memoria deslegitime totalmente el uso de la violencia como fin para conseguir objetivos políticos, o si no, no habrá servido para nada. Nada más, muchas gracias. Gracias también a Iñaki, a los tres, a Alfonso, a Ainara. Iñaki, abrimos ahora un tiempo de coloquio. Creo que hay un micrófono inalámbrico a disposición de los asistentes. Basta con que levanten la mano, les acercarán el micrófono y pueden plantear cualquier cuestión. Tenemos ahí ya una pregunta. A mí, entre tanto, yo tengo muchos porqués. Voy a elegir solamente uno. Estamos hablando del pasado, estamos hablando del presente, del futuro y, sobre todo, estamos repitiendo la palabra memoria. ¿Por qué es tan importante no perder la memoria? Para sacar lección, como decía Iñaki, para no cometer nuevos errores en el futuro. Ainara. Porque hay que enseñarles también a nuestros hijos qué mal se hizo y que no se tiene que volver a repetir, ni que hay gente todavía que sufre con eso y queremos que sepan también, y es parte de nuestra historia también. Tú comentabas además que tú has querido transmitir precisamente ese mensaje a tus hijos. Sí. Todavía son pequeños y cuesta, pero intento que crezcan con eso, y que intenten saber que también hay una historia que a mucha gente al final nos diferencian por algo y que hay que saberla también. Alfonso. Pues mira, con respecto a esa pregunta que me haces, ¿por qué la memoria es tan importante? La hice yo cuando visité el campo de concentración de Dachau, en Baviera, y me dijeron para que no se vuelva a repetir. Yo creo que la memoria tenemos que conservarla de esos héroes de la democracia que no dieron su vida por esa democracia y por esa convivencia, sino que se la arrebataron, se la quitaron vilmente, y no podemos olvidarlo, sobre todo para que las nuevas generaciones, la gente joven que viene pujante, pues viva en una sociedad en paz, una sociedad democrática, de convivencia, y que no se repita la sinrazón y sobre todo el para qué, para nada, como bien ha dicho Iñaki antes, de esos 800 y pico asesinatos de ETA, 1.300 asesinatos de todo tipo de terrorismo que hemos sufrido en nuestro país en los últimos 50 años. Iñaki respondía muy claramente a la cuestión sí, que acabo de plantear. Hay una cosa que ha dicho Ainara que me ha impresionado, que mi padre también existió. Exactamente. En primer lugar, recordar a las personas, recordar la figura de quienes fueron asesinados. O sea, nos los arrebataron, pero por lo menos que no nos arrebaten su identidad, su recuerdo, ¿no? O sea, creo que tenemos la obligación moral de recordar a la sociedad quién era mi padre,
quién era su padre, ¿no? Tenemos esa obligación de reivindicar de nuevo el carácter humano, ¿no? Porque los deshumanizaron al límite, los asesinaron, y tenemos la obligación moral de recordarlos. Y después, colectivamente, como he dicho, pues para sacar una lección de qué hicimos o dejamos de hacer para que todo esto pudiera llegar a ocurrir. Bien, vamos ya con una cuestión que nos llega desde la segunda fila. No sé si tenemos o no el micrófono inalámbrico, no funciona, pero yo creo que quizá se... Quería agradecer a Ainara, a Alfonso y a Iñaki, que habéis enterado en algo que seguro que es muy duro para vosotros, recordar todo esto. También al Gobierno de Navarra, que se haya atrevido a hacer esto, porque todo eso tenía que haber hecho con mucho tiempo. Nunca, como soy tú, Ainara, que eres joven, transmite a tus hijos todo eso que tú sabes, lo más importante. Nunca inculquéis el odio, nunca, porque y no olvidéis nunca a esas figuras. Tú has sido tu padre, porque estaba viendo que era el año 80, el 82 y el 85. Os quedasteis sin padre, dos figuras se quedaron sin padre y tú estabas dentro. Y eso, esta gente que hizo eso, son vulgares asesinos y nada más. Yo viví una juventud donde aquí no había ninguna guerra, absolutamente ninguna. Estoy de la guerra, desde la guerra del 36 hasta aquí. Aquí vivíamos una juventud con un Franco que es una dictadura, con una democracia y ETA siguió matando. La última persona que a mí me presentaron fue a Gregorio Flores, estando en San Sebastián, y la mataron a los días. La conocí en la Camporrada. Pues quiero deciros que me parece muy bien, que no se va a olvidar nunca eso, ¿no? Nunca, y que la gente joven se la recordaremos. Yo soy abuela, y a mis nietos se enterarán del tema que hay. Y espero que como yo, todos, porque la historia no hay que contarla más, sino contarla como. Gracias. Sí, no sé si queréis comentar algo sobre esta reflexión que acabamos de escuchar. Si no, es que lo ha dicho. Pues no, agradecerte la reflexión. Y bueno, pues esos años 80 desgraciados fueron muy duros. Había un muerto cada 4 días. Yo estuve 2 años durmiendo con el fusil en la cabecera de la cama y una pistola al lado de mi mano derecha. Era incapaz de dormir más de 3 horas seguidas. Bueno, al final, pues las secuelas psíquicas, desgraciadamente, son de por vida. Y como bien has dicho, pues que a tus nietos, o sea, que no se les inculque el odio. Y sobre todo, bueno, pues lo que han dicho mis compañeros de mesa, que bueno, que ese futuro sea en paz y sea limpio, pero sin olvidar la esencia y sin olvidar a las personas y sin olvidar los que se quedaron por el camino. Sí. Muchas gracias. Tenemos otra cuestión. Sí. Primero, muchísimas gracias por compartir todas vuestras experiencias, todos vuestros sentimientos. Desde luego, yo si algo puedo entender son los sentimientos de las víctimas, que a veces se han visto en el discurso, ¿no? Tristeza, dolor, odio, algunas, a veces se traducen como exigencias a las autoridades para que... Y otras formas, llevo muchos años haciéndome la misma pregunta, entonces a ver si alguien podría dar un poco de luz. Siempre que nos planteamos, y es que yo si matan a mi hijo, si matan a mi padre, apretamos los dientes, apretamos los puños, y es que yo no sé lo que haría. Pero luego resulta, lo que he visto durante todos estos años, con 1000 muertos encima de la mesa y miles de heridos gravísimos, incapacitados, jamás ha habido una respuesta violenta por parte de las víctimas o familiares de las víctimas. Yo siempre he pensado que las víctimas, esos familiares, han hecho muchísimo por esa democracia, que se podía haber vuelto esto en otra guerra civil. Yo no sé si ese sentimiento después se atenúa, se duerme, no lo sé. Se quedan los tres reflexionando. Yo creo que tienes toda la razón. Creo que no se ha valorado suficientemente que las víctimas del terrorismo no han educado a sus hijos en valores de odio, de rencor, de venganza, sino todo lo contrario. Han cortocircuitado
A mí, mi madre jamás me transmitió ni un mal pensamiento de odio o rencor, todo lo contrario, me ayudó a salir de ese pozo. A mis hijas lo mismo, y creo que eso es algo que la sociedad todavía no es consciente de que ha sucedido y mucho menos de agradecerlo. Por tanto, esto no es como Irlanda del Norte, ¿no? Unos contra otros. Aquí, insisto, hemos sabido cortocircuitar esto. Ha habido algún caso esporádico, por ejemplo, creo que uno de los asesinos de Josu Muguruza era un familiar de una víctima del terrorismo, pero contadísimas excepciones. No se le pudo condenar, ¿eh? No se pudo probar, fue Inestrillas, uno de los hijos de Inestrillas, pero fue absuelto porque no se pudo probar que fuera autor material del asesinato de Josu Muguruza en el Hotel Alcalá en Madrid. Correcto, vale. Pues desconocía ese dato concreto. Pero fíjate, si me permites, a mí creo... Te voy a comentar una anécdota personal. Una noticia que me estremeció muchísimo fue cuando detuvieron al hijo de Josu Ternera, ¿no? El que fue el representante de Herri Batasuna en la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Vasco, su hijo, o sea, también integrado en ETA, ¿no? Y para mí, o sea, recuerdo que me llamó mucho la atención porque dije, caramba, aquí ha habido un relevo generacional en esto, ¿no? Y creo que eso no se ha dado entre las víctimas del terrorismo. Porque creo que no queremos que nuestros hijos vivan o revivan lo que nos ha tocado vivir a nosotros, ¿no? Por lo menos hablo de mi caso particular. El mío ha sido lo mismo. Mi madre toda la vida nos ha inculcado a no tener ni odio ni a nadie de los que nos rodeasen. Y yo creo que más que odio, lo que sea, en las situaciones que nos pasaba podía ser igual más de miedo a que pudiese pasar algo más, pero a odio a los que vivían cerca o a la gente que podía apoyar eso, nunca. Sobre todo respetarles y esperar que alguien se arrepintiese más que nada del dolor que hacían, pero odio no me lo han transmitido a mí nunca. Yo, claro y conciso al respecto, no somos como ellos. Y nosotros, las víctimas de terrorismo, yo de forma particular nunca he buscado venganza, sino justicia. Y he preferido llevar a los tribunales a los autores de mi atentado, pedirles una condena y que hayan cumplido esa condena. Están todos en libertad, ¿eh? De Juana Chávez está en Venezuela, Belén González Peñal va a estar libre, Inés del Río Prada también está libre. Tengo un comando en Madrid que me asesinó, o sea, perdón, que intentó asesinarme, que mató a una persona y que llevaban 26 compañeros nuestros asesinados y están todos en libertad. Pero no somos como ellos, no somos asesinos. Había otra mano levantada, varias manos levantadas. Primero al fondo y después vamos a la tercera fila. Sí. Yo quería decir que además se lo he escuchado decir a Inara y a Iñaki en otras ocasiones, una de las grandezas de las víctimas que han sufrido pues, el horror injusto de un atentado, en este caso, ha sido que sepan ponerse en la piel de cualquier vulneración de derechos humanos, de cualquier vulneración, ¿no? De manera que sin intentar para nada ni justificar, ni comparar, ni equiparar, ni blanquear, ni ninguna de esas cuestiones que se suelen decir, pues que digamos, sé que somos víctimas y no hay derecho a lo que se nos dice, como tampoco hay derecho a otra serie de vulneraciones de derechos humanos que han existido en este país. Y eso no significa ni comparar, ni hacer ni comparar por encima de todo la persona y la dignidad y los derechos humanos de la persona. Entonces eso se lo he escuchado a muchas víctimas y yo creo que hablan muy bien de ellas, de que sean capaces de ver la persona por encima de ella, sea quien sea, por encima de cualquier ideología y por encima de cualquier otra consideración. Y luego a mí me parece que hay un error, yo creo que es uno de los errores de base por lo que ha ocurrido, si fueron los asesinatos, es que en vez de ver una persona, quitamos la dignidad de la persona y vemos una careta y pensamos, ese es un fascista, es un antisemita, es un no sé qué, y por lo tanto lo puedo matar. Es un error
sobre todo, hay una persona, no hay ninguna idea que justifique matar a nadie. En ese sentido también creo que sería bueno que los terroristas, los que murieran, pues también son personas. Pues a mí me gusta, personalmente no hablar de que esos son unos asesinos, sino son unas personas que cometieron asesinatos. Y decir que son unas personas que cometieron asesinatos no significa para nada justificar. Pero siguen siendo personas también con derechos. Porque si no, enseguida hay quien tiene la tentación de que como son asesinos, pues también se le puede deponer los derechos. Nunca la sociedad, una sociedad democrática mucho menos, tiene que tener la tentación de vulnerar los derechos de las personas, tampoco de los victimarios. ¿No? Eso me gustaría. A mí, igual es una manera personal, no me gusta hablar de asesinos, sino de personas que han cometido asesinatos, no de ladrones, sino de personas que han cometido robos, porque siguen siendo personas y siguen teniendo derechos. Los delincuentes siguen teniendo derechos. Gracias. Si no queréis comentar nada... Simplemente estoy completamente de acuerdo con esa reflexión. Pues continuamos porque veo otras dos manos levantadas. Vamos a la tercera fila y después a la primera. Adelante. Sí, yo cuando hablabais de la necesidad del reconocimiento de las personas como tales, ¿no? Existieron, ¿no? Estaba recordando un poco la anécdota que cuando María Pintado, que le matan a su padre justo después de la cerella, y con 80 años, en el cementerio del puerto, le digo, mira, ahora creo que estamos más o menos encima de donde puede estar tu padre enterrado, y lo que me dijo, primero que me dijo fue, mira, si rescato los huesos de mi padre, me gustaría enseñárselo a mis amigas de la infancia y decirles, veis como yo también tenía un padre. Esa primera idea, o sea, me parece que es básica, ¿no?, de reconocimiento. Luego, por otro lado, estaba pensando que, bueno, el hecho también de la postura de las víctimas, normalmente de no exigir más allá del reconocimiento, en este caso no mantener un odio, yo creo que es común a todas las víctimas, ¿no? Pues estamos trabajando también con la memoria histórica, es que ocurre lo mismo. Yo no he oído a nadie requerir ahora o pedir, no sé, algún tipo de venganza en absoluto. O sea, lo más que piden es que me digan dónde lo dejaron, por lo menos, ¿no?, para rescatar. Yo creo que esos sentimientos se van produciendo entre las personas. Luego otra cosa que estaba pensando era que cuando hablas tú, Iñaki, me parece que hablabas, ¿no?, del asunto de la necesidad de reconocer, del relato, de la intimidad y de la falta ética de todo lo que se ha hecho, yo creo que sí. Es que además yo creo que las víctimas sí que hay una victimización más general, ¿no?, aparte de las víctimas concretas, que es aquello que la violencia en sí deja de pozo como forma de actuar, ¿no? Y yo creo que aquí, por lo menos en Euskadi y Navarra, yo creo que ha tenido mucha importancia. O sea, esa ha sido un pozo importante en los jóvenes, el hecho de una forma de actuar, de solucionar los problemas desde la violencia, ¿no? Desde ahí, ahí han llegado a ser terroristas, no terroristas, mucho menos, ¿no? Entonces, yo creo que luego te encuentras con situaciones donde los ángulos son tantos, pero estaba acordando ahora del caso de Alsacia, de la Guardia Civil, ¿no? Un caso en el que la respuesta igual judicial es tan exagerada que eso ha hecho como desbordar el origen de todo, pero en el origen ha quedado fuera de ningún tipo de debate ni de crítica también el que ahí había una actitud violenta también por parte de unos jóvenes, ¿no? Y esas cosas se han mantenido, ¿no? Bien, pues gracias, porque yo creo que son muchas cuestiones, ¿no?, en una sola intervención. ¿Hay algún comentario o damos si no? Sí. Sí. Décadas de vivir en los valores de la cultura del terrorismo no van a desaparecer en 5 años. O sea, vamos a necesitar mucho tiempo para esos procesos de descontaminación ética a los que hace referencia, mucho tiempo. Bien, pues son ya las 8:10, tenemos ahí una mano levantada, no sé si hay alguna otra persona que quiera intervenir. Sí, otra más y yo creo que ya podemos ir casi concluyendo. Adelante. Yo voy a ser bastante duro. Yo quiero decir a los miembros presentes del Gobierno de Navarra que
toda esta retórica tan hermosa se sustancia en algo hacia las víctimas que realmente no se ha sustanciado en nada. Una vez dicho eso, cuando hablamos de memoria, sí que hay una memoria y sí que está ganando una memoria. No tenemos más que irnos a la calle Navarrería y aledaños para ver quién está ganando en realidad. Y hay la incomparecencia del gobierno de Navarra actual, del Ayuntamiento de Pamplona, es total y absoluta. Tenemos un alcalde que no está poniendo las placas de las víctimas del terrorismo porque no le sale de las narices. Y el gobierno de Navarra mira para otro lado. El gobierno de Navarra con las víctimas del terrorismo no ha hecho nada. Esto está muy bien, pero esto se sustancia en nada. Una vez dicho esto, las víctimas hemos sido responsables y hemos tenido cuidado porque al final el odio no lleva a ninguna parte. Los muertos, es lo peor que le pueden hacer a una persona es matar. Y un muerto genera un sufrimiento en su familia y esto es igual, el sufrimiento en la familia. Que sea un muerto de un lado, del otro, de arriba, de abajo, porque es un sufrimiento humano el que tiene la pérdida de un ser querido. Pero una vez dicho esto, no podemos hablar de victimarios, porque los victimarios, señores, son los asesinos. Y eso es perversión del lenguaje. Tenemos aquí los señores que han matado a otras personas, han recurrido a la violencia y no son victimarios, son asesinos. Las cositas claras. Y efectivamente es lamentable que se hayan matado. Es lamentable y yo lamento cualquier muerte de cualquier ser humano. Pero una vez dicho eso, a ver si esto se sustancia en algo y a ver si vemos en la calle Navarrería y en todo el casco viejo menos cartelitos que cada vez que va una persona, yo tengo amigos que no pueden entrar al casco viejo porque se les revuelve la gente. Los homenajes que estamos haciendo, ven homenajes a víctimas de asesinos a todas horas y no pasa nada que el gobierno Navarra. El otro día en Leiza, la placa que se puso en homenaje al Guardia Civil Beiro, al cabo Beiro, se tuvo que quitar inmediatamente porque no iba a durar ni 5 minutos. Esa es la Navarra en la que vivimos, en la que el gobierno de Navarra mira para otro lado. Y a ver si se dicen las cosas claras. Y al Departamento de Paz y Convivencia, a la consejera Hoyo y al vicepresidente, pues a ver si nos sustanciamos en algo y a ese partido que le sustenta, que son los que han matado o han jaleado a los que matan, les pone las pilas. No tengo nada más. Pues gracias por su intervención también. Teníamos también otra mano levantada aquí en la primera fila, antes de terminar. Bueno, después de esta intervención resulta un poco complicado hablar. Iba a decir otra cosa, pero ya. En Euskal Herria Bildu, en este momento, hay una fuerza que se llama Sortu, pero hay otras fuerzas de marcadísimo carácter absolutamente democrático desde el primer momento de su fundación. Es decir, que no, sería bueno matizar. En segundo lugar, a esas personas que seguramente jalearon, acompañaron, etcétera, etcétera, yo creo que todas ellas han dado pasos hacia la aceptación del rechazo de la violencia, no los suficientes o no los que yo querría, y ya veo que tampoco los que tú querrías, creo que seguramente ninguno de los aquí presentes querríamos, pero creo que han dado pasos importantes. Y ante esas personas se pueden hacer dos cosas. Una, o oponerse totalmente y frontalmente a ellas, o acompañarles en este camino. Yo soy miembro del Geroabay y luego haré un comentario al respecto. Cuando firmamos el acuerdo programático sobre el que se constituyó este gobierno, efectivamente uno de los problemas que tuvimos muy complicados fue los aspectos relacionados con la violencia, con la memoria, tanto histórica como reciente, y bueno, pero llegamos a un acuerdo y yo creo que fue un acuerdo satisfactorio. Yo les hubiera pedido más, pero seguramente ellos a mí me hubieran pedido más también en otros temas. Yo creo que lo importante es reconocer que estamos avanzando y que, como acaba de decir Iñaki, pues no sé cuántos años has dicho de cultura, de terrorismo, no se van a superar en 5. Yo voy más allá, ¿no? Yo voy más allá. Yo soy nieto de un fusilado en la guerra civil. Era otro santo varón, como tu padre, como seguramente tú mismo, y luego voy a matizar el seguramente, y como tu Iñaki. O sea, un buen hombre. De la noche a la mañana lo fusilaron, escribió una carta a la víspera de que fue fusilado, en el que pedía a sus hijas que rezaran todas las noches una Ave María. Yo eso no lo hago, que no tuvieran rencor ni odio, que perdonaran, etc. Bueno, en fin, todas esas cosas. La verdad es que le dieron por lo menos una noche para despedirse y escribir, bueno, en la distancia para escribir esa carta. Y yo nací en esa familia, mi madre tenía 10 años cuando le fusilaron a su padre. Y eso marcó toda una historia de miedo en mi familia.
Yo puedo decir que mi madre todavía, que tiene casi 94 años, vive con miedo todavía, ¿no? Y uno de los miedos que a mí me inculcó fue el miedo a la Guardia Civil, porque fueron quienes vinieron a buscarle a su padre, que era un santo ángel. Y bueno, lógicamente uno se va haciendo mayor, va entendiendo y aprendiendo qué es esto de la democracia, que es algo muy difícil de entender y de comprender y de poner en práctica. Y yo recuerdo, yo rechazaba la violencia desde muy crío, mientras que muchos amigos míos, pues bueno, acabaron en ETA, alguno incluso murió, bueno, en algún atentado, en fin, etcétera, etcétera. Pero yo rechacé siempre la violencia. Pero no sentía empatía hacia la Guardia Civil. ¿Cómo iba a sentir empatía hacia la Guardia Civil? ¿Verdad? Alfonso, ¿cómo iba a sentir? Normal. Y bueno, y en aquellos tiempos en los que todavía luchábamos por la democracia, a mí me detuvieron, la persona que me interrogó acabó muerta en un enfrentamiento entre ETA y la policía. Estaba yo de guardia en el hospital y llegaron el inspector de policía y dos miembros de ETA, los tres bastante mal heridos, murieron los tres. Y a raíz de mi profesión de médico yo puedo decir que sí, pues porque luego por mis manos pasaron muchos heridos, policías nacionales, guardias civiles, inspectores y tal. Yo creo que es a través del encuentro con el sufrimiento de esas personas que también habían sufrido violencia sin causa justificada, pues lo que me hizo desarrollar empatía hacia todas las víctimas, independientemente del uniforme que llevaran o de que no llevaran uniforme, se les acusara de chivatos o de lo que fuera. Y cuento esto porque creo que esto no va a cambiar de la noche a la mañana. Se necesita mucho tiempo, y en eso estoy de acuerdo con Iñaki, y se necesita darnos cuenta, pues bueno, dónde hemos estado cada uno, qué hemos representado cada uno para los demás, y entender y defender con uñas y dientes que efectivamente la violencia no soluciona nada, que la violencia no es el camino para la convivencia, para la paz, que la violencia no sirve. Y dicho esto, bueno, convencido totalmente que no estoy de eso, deciros que, bueno, en el Parlamento de Navarra, creo que no habéis estado nunca en la VT, sí ha habido estuvo Eraikis, ha estado Covite, pero creo que la VT no habéis estado, y bueno, luego si queréis quedamos y yo estaría encantado de llevaros al Parlamento para que pudierais decir todo esto pues, en sede parlamentaria, como se dice ahora en ese argot político horroroso. Sí. Y quiero acabar agradeciéndoos a los tres el testimonio y muy especialmente a ti, Ainara, porque me ha parecido, bueno, creo que la experiencia del sufrimiento es lo más importante para acabar con la lacra de la violencia a todos los niveles. Las emociones son mucho más importantes que las razones hasta el nivel y descansas con... Gracias. Son ya 8:20. Si no queréis añadir nada, hay ahí una última mano ya levantada y yo tenía una última cuestión por volver de nuevo al tema de la memoria, muy brevemente. Porque... Yo solo sé decir una cosa. Vosotros os sentáis en la mesa de gobierno con Euskal Herria Bildu, ¿de acuerdo? Si Euskal Herria Bildu quiere algo, o tiene algún tipo de voluntad de algo, sería interesante que les preguntarais y que les dijerais que a ver si, por favor, colaboran en la solución de los 300 y pico asesinatos que hay sin resolver, que para las familias es un drama terrible. Y si tanta voluntad tienen de tirar para adelante, que empiecen por ahí, por solucionar esos asesinatos que están, pues, un cáncer para muchas familias, y no saber quién mató a su padre o no saber qué ha pasado. Bueno, pues gracias. Yo creo que vamos ya un poco justos de tiempo. Yo os invito a que continuéis, si queréis, charlando después de que terminemos con esta jornada. Última pregunta. Y ya terminamos con alguna conclusión o si es que se ha quedado alguna idea importante en el tintero. Nuestra pregunta es agradecer a estas personas que hayan tenido aquí. Me parece importante que el Gobierno de Navarra, a través de la Dirección de Paz y Convivencia y Trabajo, que pertenezco al Partido Socialista y creo que no soy susceptible de ser cuestionada, y creo que agradezco tanto a las personas que han venido como al Gobierno de Navarra a través de la Dirección de Paz y Convivencia y haber podido organizar este acto. Es un acto amable en el que hablan víctimas de terrorismo, que creo que es un acto que es necesario en nuestra sociedad y que tiene que ir dirigido hacia la reconciliación y la convivencia de nuestra sociedad, que es lo que realmente necesitamos, reclamamos, siempre con memoria,
educación, y que cuando un gobierno sustentado por quien esté en determinados aspectos sea capaz de crear esta dirección de paz y convivencia, creo que no la debemos poner en duda que sea para blanquear nuestro pasado. Creo que el camino es difícil, es un camino largo, es un camino que toda la sociedad necesitamos y creo que todos debemos apoyarlo. Se podrá criticar y son necesarios esos actos con críticas de parte de personas, habrá que aceptarlas, habrá que recogerlas, pero creo que todo lo tenemos que entender en positivo y que tenemos que entender que esto es un camino en el que todos estamos implicados. Muchas gracias también por la intervención. Terminamos, si os parece, a los tres, Iñaki, Alfonso, Ainara, con una última intervención a modo de conclusión o de algún mensaje, quizá, Ainara, que te hayas quedado con ganas de transmitirnos. Yo, desde luego, empieza Ainara, que me va a ayudar, porque le cedemos el testigo a Iñaki y que cierre. No sé cómo concluir. No sé, yo entiendo la crítica que dicen. Yo solo les digo, imagínense que violan a su hija o hermana y salen a la calle y ven una pintada «Viva los violadores». O están paseando por su calle y ven un homenaje a un violador. A que les jodería, ¿verdad que sí? Pues eso nos pasa a las víctimas del terrorismo, que vemos una pintada, que vemos un ongietorri, ¿no? Ayer, por cuestión de trabajo, yo fui de Vitoria a Bilbao por la carretera vieja, lleno de pintadas, es Damuturik, es Makurturik, ni nos arrepentimos ni nos escondemos, o sea, y uno dice, jo, ¿cuánto daño hacen esas cosas? Yo creo que ese mundo de la escenografía, ¿no?, debería ser cuidado porque eso hace mucho daño, ¿no? Hace mucho daño. Yo entiendo cuando esta persona dice, ¿no?, que ese tipo de cosas, claro, joder, a mí se me revuelven las tripas cuando yo veo un homenaje a un preso, o sea, ¿no?, alguien que ha sido por asesinar, y digo, jo, esto no puede ser, algo no está bien, algo no estamos haciendo bien, ¿no? En fin, sí. perdón por... No Gracias, Iñaki. Alfonso. Tenemos que ser capaces de conseguir, por vías políticas, esa autocrítica a que hacía referencia antes Iñaki, no solo la autocrítica, sino la aceptación de que se ha ejercido una violencia en contra de lo natural, ¿no? O sea, en contra de lo natural, y que no ha servido, desgraciadamente, para nada. Eso para vosotros, los políticos. Acepto la invitación de que la OET, como asociación, como institución, pueda estar en el Parlamento de Navarra y exponer. Yo creo que no va más allá de lo que he dicho aquí, es trabajar, es el comienzo, es el inicio. Habrá fracturas y habrá, lógicamente, puntos de desencuentro, pero que hay que pulir por parte de las víctimas del terrorismo. Yo creo que poco, o sea, tenemos que, al final, las víctimas del terrorismo, o sea, y con esto no quiero ser corporativo, pero yo creo que tenemos la fuerza de la razón. Tenemos la fuerza de la razón para pedir, y principalmente para los que no están, ¿no? O sea, porque mira, los que estamos heridos, al final estamos aquí con nuestras taras, porque todos tenemos taras, pero estamos aquí, ¿no? Pero los que no están, tenemos que reivindicar esa ausencia, ¿no? Y que por parte vuestra, por parte de los políticos, lo hagáis aquí en el Gobierno de Navarra, que nosotros pues ya nos encargaremos también de hacer nuestro trabajo y de daros, cuando os salgáis de ese alambre que os pedimos las víctimas, que yo creo, pero vamos, no solo a vosotros como Gobierno, al PSOE, en el que dentro de ellos, o sea, José Luis López de la Calle, bueno, sería innumerable las víctimas, o sea, no me voy a poner a enumerar las víctimas socialistas que hay de la sinrazón, ¿no? Entonces, a todos los grupos políticos, en positivo. Sí. Ainara, y me pide un breve turno, Iñaki, para terminar. Que, sin más, pues comentar que me ha recordado Iñaki algo personal que me pasó a mí, que cuando era pequeña, pues yo pensaba que cuando pasaba una cosa así, que alguien había hecho daño a otra persona, pues siempre habría el arrepentimiento. Y algún preso político salió de la cárcel y le hicieron un homenaje. Y yo inocentemente fui creyendo pues que ese homenaje era de arrepentimiento al dolor que había causado. Yo estaba allí entre todos y cuando oí gritar, ¿no?, pues Gora Eta, pues me di cuenta de que no era ningún arrepentimiento, sino que seguían apoyando el querer hacer para mí ese daño. Entonces, sí sería bonito que llegase el momento de que, jolín,
pues, que se diese la vuelta a todo eso y que se hacía mucho daño y que igual, no, pues que ahora mismo pues no sé cómo concluirlo, pero es que me ha quedado claro. Iñaki, sí, 30 yo segundos solo y terminamos. quiero también romper una lanza en favor del trabajo de Álvaro y de Blanca, que son las personas con las que más cercanía he tenido. No tengo la más mínima duda de que su trabajo es honesto, sincero y sobre todo muy valiente, y que acabará dando sus frutos, desde luego. Nada más. Pues tenemos ya que terminar, si me vais a permitir, agradeciendo el testimonio de las 3 personas que habéis participado y aquí. Repito vuestros nombres: Ainara Hernández Cabeza, Alfonso Sánchez Rodrigo y Iñaki García Ruizabalaga. Muchas gracias por vuestro testimonio. Gracias también a todos los asistentes y damos ya por finalizada esta jornada. Recordamos el título: Ser víctima, memoria y convivencia. Muchísimas gracias a todos. Buenas tardes.